Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti. Un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre. Un lugar de encuentro para todos y también, ¿por qué no?, un momento de tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito una vez más a que seas parte de esta pequeña comunidad de aprendices de sabio, y hoy hablaremos de un tema muy interesante para la historia de España, una época revolucionaria, pero que tuvo su eco en Europa y también a nivel internacional. Un periodo que quiso volver al sueño de Cádiz de 1812. Hablamos, ¿por qué no?, del trienio liberal. Entre 1820 y 1823, España vive uno de los periodos revolucionarios más intensos de su historia. En un intento por restablecer la Constitución de Cádiz de 1812, las fuerzas liberales emprenden una lucha para cambiar el panorama político, enfrentándose al todopoderoso absolutismo borbónico de Fernando VII. Europa estaba cambiando. A pesar del fracaso liberal tras la caída de la Revolución en Francia y las guerras napoleónicas, el espíritu que había depositado el liberalismo en toda la población y especialmente en la incipiente burguesía llevó por toda Europa a volver a intentarlo, y España se convirtió en la cabeza de las primeras revoluciones postnapoleónicas. Y es que nuestro país abanderó la revolución y se convirtió en modelo para otros estados que hicieron lo mismo. Sin embargo, aquello fracasó. En Europa, y mucho menos en España, todavía no había madurado las nuevas ideas políticas. Es cierto que desde el final de la época napoleónica se impone un sistema de vuelta a gobiernos absolutistas, pero estos gobiernos no podrán ejercer su poder tampoco como lo hacían antes, aunque sí de una manera muy autocrática. Quiero decir con esto que se vislumbraba el ocaso del absolutismo, pero a comienzos de la década de 1820 todavía conservaba muchísimo de su poder. En España triunfará el liberalismo durante 3 años, tiempo que tardarán los poderes fácticos para restablecer el absolutismo de nuestro país. Existía una fuerza reaccionaria que llevará a la vuelta a Fernando VII a España, todo motivado también por lo precipitado de los acontecimientos. Un liberalismo inexperto frente a un movimiento reaccionario muy poderoso todavía.
Pero empecemos por el principio. Fue el 1 de enero de 1820, en la localidad sevillana de Cabezas de San Juan, cuando el teniente Rafael Riego encabeza un pronunciamiento militar que destronaría el absolutismo durante 3 años. Fueron los soldados dirigidos por Riego quienes protagonizarán el levantamiento. Pero este ejército estaba concentrado en Andalucía para embarcar rumbo a América con el fin de acabar con los sublevados en las colonias, pero no lo hicieron, pues su cometido era otro. El propio comandante leyó un manifiesto a sus hombres que decía lo siguiente: «Soldados, mi amor hacia vosotros es grande. Por lo mismo yo no podría consentir, como jefe vuestro, que se os alejase de vuestra patria en unos buques podridos para llevaros a hacer una guerra injusta al Nuevo Mundo, ni que se os compliese abandonar a vuestros padres y hermanos dejándolos sumidos en la miseria y la opresión». Pero además tomó la decisión, una decisión no prevista por parte de sus compañeros de conspiración, y es que proclamó la Constitución de Cádiz, y también tuvo unas palabras para ellos. España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la nación. El rey, que debe su trono a cuantos lucharon en la guerra de la independencia, no ha jurado sin embargo la Constitución. La Constitución, pacto entre el monarca y el pueblo, cimiento y encarnación de toda nación moderna, la Constitución española, justa y liberal, ha sido elaborada en Cádiz entre sangre y sufrimiento, mas el rey no la ha jurado y es necesario para que España se salve que el rey jure y que respete esa Constitución de 1812. La revolución liberal era más radical de lo esperado. Pronto se extenderá por la mayor parte de la península. Sin embargo, desde el momento de su nacimiento, el trienio liberal adoleció de falta de mando para ejercer el poder político. Desde el 1 de enero hasta el mes de marzo las noticias eran desfavorables para Riego. Parecía que su llamamiento no tenía eco en España. Estuvo a punto de exiliarse a Portugal cuando empezaron a llegar noticias de que la revolución había triunfado en las principales ciudades de la península. El 7 de marzo el rey tenía que capitular y anuncia su intención de jurar la Constitución. El 12 de marzo la Gaceta Extraordinaria de Madrid escribe las siguientes palabras de Fernando: «Marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional». Palabras estas cargadas de hipocresía porque durante los 3 años de este periodo el monarca se esforzará por destruir el régimen. Por eso, nada más comenzar el gobierno liberal, también comenzó la contrarrevolución, de la mano de un rey que había aceptado legalmente el juego democrático. Muestra de ello fue cómo el Marqués de las Amarillas, el ministro de Guerra, consiguió disolver el ejército que había participado en el pronunciamiento. Mientras tanto se daban pasos para crear el futuro gobierno, se abrieron cortes, se disolvió la Junta Provincial y el 9 de julio Fernando VII juró su compromiso con la nación. Había comenzado el trienio liberal. Las Cortes están controladas por los moderados, las posturas más revolucionarias saldrán de la política y se refugiarán en las sociedades patrióticas y las organizaciones secretas.
En la primera legislatura se trabajará en la línea de las Cortes de Cádiz, pero en la segunda legislatura, ya en 1821, esta línea política se va perdiendo. Las Cortes, manipuladas por el rey, se distancian claramente del gobierno. Además, Riego fue eliminado políticamente. En octubre se suprimen las sociedades patrióticas y se va dando pasos hacia atrás. El monarca empieza a tomar decisiones propias y hace duras críticas al gobierno. Este es el famoso discurso de la coletilla del rey, que enfrentó abiertamente contra sus ministros liberales. Y esto provocó la dimisión del gobierno y la creación de un segundo gobierno. El 18 de septiembre tuvo lugar la batalla de las Platerías en Madrid, lo que agitó al pueblo y llevará a una nueva remodelación del gobierno. El monarca estaba luchando en la sombra contra el constitucionalismo que le amparaba. Estaba ganando tiempo mientras la ofensiva absolutista se hacía con los resortes del poder. El 7 de julio fracasa un intento de conspiración contrarrevolucionaria. Los batallones de la Guardia Real salieron de su cuartel general del Pardo y se dirigieron a Madrid, pero la Fuerza de Defensa Popular y la desorganización de los sublevados absolutistas hizo que el movimiento armado no triunfara. Los absolutistas necesitaban pedir ayuda y esta vez se la pidieron a Europa. ¿Pero por qué? Para entender esto nos tenemos que remontar a los años de 1814 y 1815. En este periodo se gestó un nuevo orden internacional en Europa. Hablamos de la época de la Restauración, que tuvo su epicentro en el famoso Congreso de Viena, una reunión de los máximos líderes europeos que tras la destrucción del Imperio Napoleónico diseñaron una Europa que, entre otras cosas, buscaba otorgar legitimidad a los monarcas absolutistas que gobernaban justo antes de la llegada de la Revolución en Francia. Dictaminaron que ante una revolución liberal cualquier Estado podía exigir la intervención militar para restaurar el statu quo. En el caso de España no era otra cosa que la vuelta de Fernando VII, pero esta vez como monarca absoluto, y de esta manera eliminar la monarquía constitucional que limitaba los poderes reales. El Congreso de Viena había creado la Santa Alianza, un pacto militar antiliberal. Decidieron en la ciudad italiana de Verona la intervención militar en el Estado español. El 7 de abril de 1823, un ejército francés llamado los 100.000 hijos de San Luis llegaron a la península sin apenas resistencia y al día siguiente se creó una junta provisional con la función de instaurar el orden anterior al trienio. La Junta dio paso a la regencia para restaurar las instituciones absolutistas. Finalmente fueron de nuevo transmitidos todos los poderes absolutos a Fernando VII. El trienio, de alguna manera, es la primera gran brecha que se abrió en España para instaurar un gobierno liberal tras el ensayo de las Cortes de 1812. Puso de manifiesto la debilidad de las instituciones y de los estamentos del antiguo régimen. Paralelamente se inauguró una nueva forma de presión política, los pronunciamientos, una especie de golpe de Estado dirigido por un militar con el objetivo de derribar un gobierno, seguido después de una declaración pública en contra del gobierno establecido. El pronunciamiento será habitual en el siglo XIX y XX como herramienta de cambio de régimen en España. Solo hace 40 años el último fue protagonizado por el comandante Tejero en los últimos momentos de la transición española, y esto nos da una idea de la debilidad de la política interna en la edad contemporánea. Otro elemento importante es que el trienio puso en valor a otros sectores de la sociedad, liderados por los sectores burgueses de las ciudades. A través de la prensa se articula por primera vez la opinión pública, que conseguirá presionar el poder. Comienza además a disolverse la pugna entre absolutismo versus liberalismo y nace una nueva polaridad política entre el liberalismo más conservador y el liberalismo más progresista. Aunque para esto España tendrá que vivir los últimos años de un absolutismo caduco en un periodo que se llamó la década ominosa, que es la posteriormente después del trienio liberal, y que pondrá fin a la monarquía de Fernando VII.
Desde el punto de vista económico, el trienio liberal supuso una lucha contra el régimen feudal que sobrevivía en España para poder implementar una economía de mercado. Para ello se intentará poner en marcha un programa coherente de reformas. Muchas quedaron incompletas o mal planteadas. Gran parte de las mejoras se orientó a incrementar la producción agrícola. El primer obstáculo fue la estructura feudal, que impedía un sistema de la propiedad que permitiera la activación de un mercado de la oferta y la demanda. Además, en un sistema tan arcaico era imposible que el campesinado tuviera una renta per cápita lo suficientemente alta como para que pudiera convertirse en un agente económico de consumo y de esta manera pudiera arrancar la industria textil y siderúrgica en nuestro país. Se intentaron promover decretos y leyes que suprimieran mayorazgos y señoríos. Los ayuntamientos pusieron en práctica leyes desamortizadoras con las que se pudieran vender bienes nacionales que procedían en su mayoría de las propiedades de las manos muertas. En segundo lugar, había que solucionar el grave problema de la deuda pública. España estaba en números rojos por varios motivos. Una deuda acumulada en el siglo XVIII por las intervenciones españolas en el exterior, de acuerdo con lo acordado con Francia en cuanto a los pactos de familia. También por el gasto de las infraestructuras del despotismo ilustrado. A esto debemos añadir los gastos ocasionados por la guerra contra la Francia napoleónica. El trienio liberal heredará todas estas cargas. ¿De qué manera podía amortizarse la deuda? Fundamentalmente a partir de la venta de los bienes nacionales, es decir, los bienes de titularidad pública adscritos a la Administración de España que los gestionaba y explotaba. Era una medida cortoplacista que dio resultados en un primer momento, pero debido al mal planteamiento, con el tiempo se convirtió en un nuevo problema. La situación económica tan compleja en España llevó a una población hambrienta. Hay que tener en cuenta que en estos años el 68% de la población activa se empleaba en la agricultura, por lo tanto gran parte del sustento familiar en España era el trabajo en el campo. El objetivo era crear pequeños propietarios y para eso el gobierno debía desvincular la propiedad de los grandes terratenientes que lo acaparaban, suprimiendo señoríos, desamortizando propiedades monacales, etc. Pero muchas de estas medidas fueron aplicadas con torpeza y se tejió un sistema tributario que siguió recayendo en el cultivo de la tierra y en la alimentación y por ende sobre la mayor parte de la población española. Blicke nach draußen, sehe Leere, bin allein. Kann es nicht glauben, all die Werte bleiben klein. Ist schwer in dieser Zeit, wo sind die Liebsten plötzlich? Der Kreis bleibt klein, bis zum Papier erschöpft ist. Keiner steht mit bei. Pero si por algo se caracteriza el trienio liberal, fue porque traspasó las fronteras de los Pirineos, provocando la pesadilla de aquellos que querían mantener calentito su trono. Denn eigentlich sind wir frei, doch der Zeiger tickt. Jeder bleibt bei sich, denn Ya os he hablado del contexto político que predomina en el continente, la Europa de la Restauración y su obsesión por restablecer el orden anterior a la Revolución Francesa, y ya sabemos por qué se intervino en España para recomponer el absolutismo de Fernando VII. Sabemos que fue una revolución fallida, pero el verdadero triunfo del trienio liberal fue la semilla que dejó en el futuro del país y también como modelo para aplicar en otras partes del mundo. Y es en esto último donde me voy a detener. auf
El movimiento de Riego tuvo un reflejo en la insurrección americana. En general, los insurrectos postulaban por el reconocimiento pacífico e inmediato de la independencia. La figura de los liberales españoles reencarnaba en las figuras de sus pupilos americanos, como fue el caso del mexicano Javier Mina, muerto en 1817 defendiendo la independencia de México. Pero en Europa pronto se contagió en el país vecino, en Portugal. Las guerras napoleónicas habían dejado un país empobrecido. Hacia 1818 se funda en Oporto una sociedad secreta con la misión de observar la variación de la opinión pública y la marcha de los acontecimientos en España. Al mismo tiempo, estas ideas penetran en las unidades militares. La revolución comienza en paralelo con la española, según se iba desarrollando los acontecimientos en la península. El resultado fue el pronunciamiento militar de Camposanto Ovidia en Oporto, el 25 de agosto de 1820. Otro país que se vio atraído por los acontecimientos del trienio liberal fue la vecina Francia. Aquí, después de Napoleón, se instaura un régimen político extraño, articulado por algo parecido a una constitución, aunque solo en las formas. Era la Carta otorgada, una solución política que no satisfacía a los liberales. Los sucesos ocurridos en España provocaron la reacción de los liberales franceses. Se implanta en tierras galas la vieja sociedad secreta italiana de los Carbonarios. En 1820 estalla la denominada Conspiración del 19 de agosto, inspirada en el ejemplo español. También Italia se vio contagiada por el liberalismo hispano, aunque en este caso la revolución venía gestándose tiempo atrás. Lo sucedido en España realmente lo que hizo fue activar la bomba del cambio. En julio de 1820 el Reino de Nápoles se convierte en una monarquía constitucional, adoptando la propia Constitución de 1812. También estalló la revolución en otra parte de la península itálica, en este caso en el Piamonte, que luchaba por recuperar los territorios del norte de Italia de sus enemigos austriacos. Los acontecimientos de España y los acontecimientos de sus hermanos napolitanos provocó que la sublevación estallara en marzo de 1821. Fue con el apoyo del príncipe Carlo Alberto en su lucha contra Viena. Otro país, y por otra razón distinta, se vio influida por los acontecimientos españoles. En este caso hablo de Grecia, sometida al control del Imperio turco. Su revolución también comenzará en 1821 como fórmula para independizarse del Imperio otomano, pero no será hasta la década de 1830 cuando consiga esto. Pero quizás donde el ejemplo español penetró más profundamente fue en la lejana Rusia, en la que se ha llamado la primera revolución rusa. De hecho,
lo que entendemos nosotros por Revolución Rusa, pues también es de alguna manera una evolución que parte desde este sitio. Y esta revolución es la de los decembristas, llamados así porque tuvo lugar el 14 de diciembre de 1825. Sin embargo, es un tema que no voy a contaros por su complejidad y porque nos sacaría de lo que estamos hablando hoy. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre estos 3 años de experiencia constitucional en España. Lo primero que me llama la atención es ver cómo la historia da una merecida importancia al primer periodo liberal, el de la Constitución de 1812, pero queda en un cierto ostracismo el profundo impacto que tuvo el trienio liberal tanto en España como en Europa y como en el resto del mundo, como en el caso de América. De 1812 a 1820 hay pocos años y muchos de sus personajes vivieron la experiencia de Cádiz. El restablecimiento del absolutismo de Fernando VII dejó muchos de estos liberales con el deseo de cambiar España. Las sociedades secretas les acogieron y continuaron un trabajo que habían dejado a medias. Es por eso que en 1820 el planteamiento político es echar la mirada a Cádiz. Hay una continuidad clara entre lo que pasa en 1812 y 1820, especialmente en sus protagonistas. Muchos de los personajes que protagonizaron la lucha contra el absolutismo monárquico en el periodo de Cádiz seguirán este trabajo en el trienio. Este es el caso de Juan Martín Díez, más conocido como el Empecinado. Héroe de guerra de la independencia española, hombre de fuertes convicciones liberales que nunca se vendió al poder del momento. No lo hizo con Napoleón ni tampoco con Fernando VII, cuando éste le ofreció un título de nobleza y 1.000.000 de reales, a cambio de luchar en sus filas. Pero la respuesta del empecinado fue muy clara. Le dijo lo siguiente: diga usted al rey que si no quería la Constitución, que no la hubiera jurado, que el empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a los juramentos. Aquello le honró, pero también le sentenció, porque cuando la revolución fracasó, se exilió a Portugal. Fernando VII, el gran traidor de la historia de España, por eso se le llamaba el rey felón, firmó una amnistía en 1824 que no tenía intención de cumplir su palabra. Esto provocó la vuelta, entre otros, del empecinado. El final no fue otro que su captura y su posterior ejecución. El ejemplo de este personaje encierra una dinámica que será una constante en la historia contemporánea de España. Por un lado, la sed de libertad y justicia social que demanda gran parte de España, y luego las fuerzas que contrarrestan el deseo democrático. En 1820 era la lucha entre el absolutismo y los liberales. En el reinado de Isabel II se dan las dos facciones liberales, progresistas y conservadoras, y desde 1848 aproximadamente será la lucha entre las llamadas izquierdas y derechas. Una España polarizada que solo beneficiaba a aquellos que durante 100 años diseñaron la bipolaridad eternamente enfrentada. Y es que hoy en día seguimos inmersos en esta última dialéctica, con la izquierda y la derecha siempre enfrentadas, pero teniendo en cuenta que el mundo ya no es el del 48 con la primavera de los pueblos, ni mucho menos la del ambiente prebélico de la guerra civil. Este pensamiento político está obsoleto, es absurdo y solo lleva a la división entre la población.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Yo desde luego siempre disfruto mucho preparándome estos podcasts y como siempre os digo que lo más importante es que aprendamos, que seamos un poquito más sabios y sobre todo agradeceros lo más importante que creo que tenemos en la vida o de las cosas más importantes, que es vuestro tiempo. Un saludo y hasta el próximo podcast.